Muy buenas a todos, aquí estamos un vídeo más para hacer una prueba de estas marcianas que me gusta hacer a mí. En esta ocasión lo que voy a hacer es coger un archivo RAW de mi cámara actual, que es una Sony, y voy a abrirlo con distintos programas de revelado a ver cómo se queda la imagen nada más abrirla, con cada uno de ellos. Estará Capture One, la versión 21, Camera Raw, que viene a ser lo mismo que Lightroom, ya sabéis, utiliza el mismo motor de revelado, y utilizaré también la última versión de Luminar, Luminar AI o AI, como queráis llamarlo. Y nada, básicamente será eso, abrirlo con cada uno de ellos. Tengo varias fotografías, como ahora veréis, para medir el ruido, el nivel de detalle, la recuperación en sombras y en las altas luces. Eso es lo que me interesa. Ya sabéis también que tanto en las cámaras Sony como en las Fuji es muy habitual oír que Capture One es el que mejor rendimiento da a nuestros RAW. Eso es lo que quiero probar, quiero ver si realmente es así o no, o cuánta diferencia hay. Igualmente, ahora mismo la prueba la haré con un fichero Sony, como he dicho, pero más adelante también la repetiré con Fuji, que sí que por su sensor X-Trans ya sabemos que es un poco más sensible en cuanto a qué revelador usar, porque se pueden generar problemas de gusanos, artefactos y demás. Por ahora vamos a coger estos archivos RAW de Sony y vamos a ver cómo reaccionan ante cada programa de revelado. Venga, vamos para allá. Antes que nada vamos a echar un vistazo a qué fotografías he utilizado. Esta es la que utilizaré para ver el tema de detalles, porque al fin de cuentas aquí tenemos pues eso, cosas con textura, con detalles, como son rocas, como es las maderas estas del suelo, incluso pues un poquito de vegetación, ¿no? Después tendremos esta de aquí, que es para medir el ruido. Esta quizás os suene de la review que hice de Sony Full Frame contra Fuji APS-C. Básicamente pues eso, es una fotografía disparada a ISO 12800. Esta de aquí nos servirá para recuperar altas luces o ver cómo recupera altas luces cada programa, y esta para el tema de las sombras. Aquí veis que están empastadas un poco y bueno, vamos a ver qué tal se recuperan. A nivel general, ¿qué es lo que he hecho? El perfil voy a aplicarle a todas cámara estándar. Bueno, a pesar de coger este, que en teoría es el que simula el acabado de la cámara, nunca va a ser 100% como el de la cámara, porque ese perfil, pues eso, lo incluye exclusivamente la cámara y lo que ellos hacen es emularlo. Pero a la hora de comparar, pues sí que queremos que sean lo más similares posible. Por eso voy a coger en todas las aplicaciones cámara estándar. También dejaré activada la corrección de óptica, porque en Capture One no hay manera de desactivarlo, porque viene ya incluido en el propio RAW, corregido. Por tanto, voy a dejarlo activo para todos y ya está. Ahí tenemos cierta desventaja en Luminar, porque Luminar no permite o no tiene base de datos de fabricantes ni de perfiles de lente concretos, sino que hace una corrección automática. De todos modos es lo más similar, es lo único que podemos hacer, así que lo dejaremos activo también. Pues nada, ahora sí, lo que he hecho es exportar esas imágenes en sRGB a tamaño completo, a calidad 100% en JPEG, y las he cargado en un TIFF para poder analizarlas en Photoshop mejor. Vamos a verlas. Empezamos con el análisis del detalle. Lo que he hecho para esta prueba ha sido también abrir el archivo RAW con la aplicación nativa de Sony, que es Sony Imaging Edge. Con ella he traspasado también he convertido ese fichero RAW en JPEG, y de ese modo veremos qué es lo que nos entrega la cámara por defecto. La tenemos aquí ahora mismo en pantalla, es la que he nombrado como detalles JPEG de cámara. En el resto he dejado los ajustes que vienen por defecto, salvo en Luminar, que he tenido que hacer una segunda imagen porque Luminar por defecto tiene el detalle al 0%. Por tanto, sí que le he dado cierto valor también, he creado una segunda imagen con un 25% de nitidez para poder hacer una comparativa más justa. Dicho todo esto, pues vámonos a distintas partes de la imagen para comparar. Vamos primero a esta esquina de aquí. Podemos ver el JPEG de la cámara, que es el que está activo ahora mismo. Voy a desactivarlo para ver la capa de abajo, que es la de detalles de cámara RAW. Lo primero que noto ya no es a nivel de detalle, sino que es a nivel de viñeteo. Camera RAW está quitando mejor el viñeteo. ¿Por qué? Porque esta fotografía
ha sido disparada con el Tamron 1728 y esa lente no tiene corrección en cámara ni tampoco la tiene en Capture One porque todavía no está en la base de datos. Por tanto, aquí sí que se aprecia una reducción de ese viñeteo. A nivel de detalles me voy a centrar más en una parte media que esté libre de viñeteo y así la iluminación sea más similar. Y podemos ver que a nivel de detalle quizá la cámara entrega un pelín más. Fijaos aquí en estas ramas de aquí. Salen un pelín más borrosas en cámara RAW, pero la verdad es que el trabajo es bastante bueno. Vamos a ver las barandillas. Están un poco más enfocadas en el JPEG de la cámara. Por cierto, en la cámara está todo con sus valores predeterminados, es decir, no he añadido un puntito de nitidez ni nada. Vemos en los edificios, aquí sí que se nota más la nitidez del JPEG de la cámara. Podemos ver estas rocas de aquí, como evidentemente sí que se notan un poco mejor en el JPEG. Son diferencias mínimas que eso, a fin de cuentas, podemos acabar de ajustarlo en el revelado, ¿no? En el revelador. Yo ya digo que he abierto las imágenes con los valores que vienen por defecto en cada revelador. Vamos a ver Capture One. Ocultamos también Camera Raw y ahora vemos Capture One. Esto es Capture One y a ver las diferencias con el JPEG de la cámara. La verdad es que diferencia, si la hay, es mínima, yo no la consigo apreciar. Vamos a ver en los edificios del fondo. Aquí sí que se ve como un mayor contraste en el JPEG de cámara. Fijaos aquí en la montañita, al igual que en el edificio. Los amarillos resaltan más. Aquí en Camera Raw, en Capture One, perdón, están más apagados. Pero básicamente a nivel de detalle es exactamente lo mismo que la cámara. Y ahora vamos a ver Luminar, que tal cual la abrimos, pues no tiene ningún tipo de enfoque, como os decía antes. Vamos a ver, comparado con el JPEG de la cámara, y como es lógico, le pega una paliza. Vamos a ver el enfoque al 25%, que sería similar al que tienen Capture One y Camera Raw por defecto. Ahí sigue habiendo muchísima diferencia en el primer plano, también en las rocas. Vamos a ver la barandilla, también, y en los edificios, lógicamente, también. Vale, está claro que el JPEG de la cámara está como más apretadito, ¿no? Dentro de las opciones que hemos visto, pues vamos a comparar entre ellas. Aquí podemos fijarnos en este punto. Tenemos Luminar, ahora es Capture One, que la diferencia es más que evidente. Y ahora entre Capture One y Camera Raw vamos a ver, pero como ya hemos ido viendo en la comparativa con el JPEG de cámara, digamos que el punto aquí es para Capture One, en segundo lugar estaría Camera Raw y después ya estaría Luminar. Visto el detalle, vamos a ver el ruido. Para ver la diferencia de ruido he hecho dos pruebas distintas, una en la que he dejado todos los deslizadores de ruido o de reducción de ruido a cero en todos los programas, ya que de nuevo Luminar por defecto no aplica ningún tipo de reducción, mientras que los otros programas sí. También he sacado el JPEG directamente de cámara a través de Sony Imagine Edge. Aquí la tenemos, vamos a ampliar a esta zona de aquí, que es quizás donde más se aprecia el ruido. Lo pongo en un 200% para que lo veamos bien. Como veis, un montón de ruido cromático y de luminancia. Voy a ocultarla y vamos a ver Camera Raw. En Camera Raw diría que el ruido es básicamente el mismo. Claro, no ha reducido nada. Pero aquí una vez más, al igual que hemos visto en detalle, me da la sensación de que la cámara de por sí, cuando convierte en JPEG, aprieta un poquito el RAW y le mete un toque así de nitidez, porque si os dais cuenta se nota mucho más el ruido, es más fuerte en el JPEG de la cámara que en Camera Raw. Igualmente Camera Raw por su cuenta ya está eliminando esos pequeños hot pixels que en el JPEG de la cámara sí que se aprecian. Vamos a ver Camera Raw contra Capture One.
Y podemos ver que en Capture One el ruido es un pelín menos evidente, también pierde detalle y se le siguen quedando algunos hot pixels. En Luminar, ya por último, pues la verdad es que me sorprende, pero deja una imagen completamente limpia del ruido cromático sin aplicarle ningún tipo de reducción de ruido, repito. A nivel de detalle lo veo un punto intermedio, quizás un punto por encima de Capture One, pero por debajo de Camera Raw y obviamente por debajo del JPEG directo. Bueno, esto lo he querido probar como curiosidad, a ver qué pasaba si quitábamos por completo el ruido. Me ha sorprendido eso, que Luminar no tuviese ruido de crominancia, pero vamos a ver la prueba más real, que sería con una reducción de ruido al 50%. Aquí tenemos el JPEG de la cámara, aquí tenemos cómo nos deja Camera Raw la fotografía. Se pierde un montón de detalle, obviamente con un 50% de reducción de ruido ya vamos más que bien. Vamos a ver Camera Raw contra Capture One. Pues aquí lo que puedo apreciar es que Camera Raw deja la imagen quizás con un grano más limpio, más suave, mientras que Capture One mantiene mejor el detalle. Fijaos en las letras de la cortina, cómo se ven muchísimo mejor en Capture One. No obstante, pues ya digo, es una prueba con una reducción al 50% en cada programa. Si a Camera Raw le sobra reducción de ruido, quizás es porque esa reducción es más potente con un 50%, pues sería bajársela y posiblemente recuperaríamos algo de detalle, pero creo que en este caso Capture One hace un mejor trabajo. ¿Y qué pasa con Luminar, que es el que tenía antes ventaja en cuanto a reducción de crominancia? Pues vemos que aplicado al 50% lava completamente la imagen, se queda muy libre de ruido, pero también pierde mucho detalle. Si lo comparamos con Camera Raw, Luminar mantiene todavía más detalle, fijaos en la persiana, mantiene más detalle y también deja más libre de ruido la imagen. Aún así, se genera un lavado que a mí me parece excesivo. Bastaría quizás con aplicar una reducción más baja, pero lo cierto es que en cuanto a reducción de ruido, Luminar funciona bastante bien. ¿Cuál dejar como vencedor de esta batalla? La verdad es que no lo sé, porque vemos que a nivel de detalle lo mantienen muy bien tanto Luminar como Capture One. Capture One quizás un pelín mejor, se ve claramente aquí en el libro, pero a costa de seguir manteniendo bastante ruido, mientras que Luminar deja una imagen más limpia. Lo que sí es cierto es que Camera Raw se queda ahí en tierra de nadie. Dejando una imagen más borrosa, con menos detalle y con un pelín menos de ruido, pero creo que no compensa el detalle perdido. Y el JPEG de cámara, como siempre, pues vemos que mantiene el detalle a costa de aumentar bastante el ruido. Aquí se ha aplicado una corrección de reducción de ruido automática. Pues nada, visto esto, vamos a pasar a ver la sobreexposición y la subexposición. Empezamos con la fotografía sobreexpuesta, a la cual le he aplicado una corrección en todos los programas de exposición a menos 0,5, he bajado medio puntito, y he recuperado las altas luces al 100%, es decir, he bajado el deslizador a menos 100. Aquí podemos ver la imagen revelada con Camera Raw. Vemos que el cielo apenas tiene un pelín de detalle aquí, que se aprecia una nube, el resto está completamente quemado, menos por aquí también. Vamos a ver qué hace Capture One. Aquí veis que recupera muchísima más información. Es una información que está muy inventada, porque fijaos que deja como manchurrones en el cielo. A ver, es una recuperación importante de altas luces, pero sí que es verdad que recupera mucho mejor o mucha más información que no Camera Raw. Además, si vamos aquí al borde de las ramas, podemos ver también, pues eso, que está recuperando hasta puntitas muy finas, cosa que Camera Raw no es capaz. Vamos a ver por último Luminar. Y aquí vemos que Luminar también consigue recuperar
si no la misma información que Capture One, prácticamente la misma. Es impresionante, aún así sigue quedando pues muy artificial, ¿no? Si vamos a los bordes, vamos a comparar, y ahí sí que se aprecia mucho mejor recuperación de Luminar que no de Capture One. Es cierto que en Luminar he dejado el detalle a 0, ya sabéis que si no le damos ningún valor pues está por defecto a 0, así que sí que se aprecia esa diferencia de detalle, ¿no? Que habiéndole dado algún puntito pues igual estaría más igualado, pero lo que tenemos que ver aquí es la diferencia de recuperación de luces. Y lo cierto es que están bastante parejos, aunque el resultado sea distinto, pero recuperan mucha más información que no Camera Raw. ¿Qué pasa con las fotografías subexpuestas? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos la fotografía revelada con Camera Raw. En todos los programas he subido un punto la exposición, un punto entero, y las sombras lo he llevado al +100. La recuperación ha sido brutal, de tener negros empastados, tenemos todo lujo de detalles en la parte del suelo. ¿Vale? Lo podemos ver todo perfectamente. Fijaos en el histograma que realmente no hay nada empastado ya. Tenemos información en todo. Vamos a ver qué tal ha sido con Capture One y vemos que la recuperación no ha sido tan fuerte. Si vemos la imagen así más en conjunto, podemos ver que se crea como una especie de banda que podría ser un halo donde no se recupera tanto la información de sombras, quizás porque está tocando ya con la zona de altas luces, y Camera Raw en ese sentido parece ser menos fino. ¿Y qué tal lo ha hecho Luminar? Vamos allá. Acoplamos la imagen a pantalla completa para que lo veamos. Y Luminar pues tiene lo mejor y lo peor de cada uno, y es que es el que más recupera con diferencia las sombras. Sin embargo, está generando un halo todavía más notable, ¿vale? Donde se junta la zona oscura con la zona clara. Es peor que Camera Raw, incluso. También es cierto que es de los que más detalle conserva en las altas luces. Así que, en cuanto a cantidad de recuperación, podríamos dar como ganador a Luminar. En cuanto a uniformidad, ganaría Capture One. Y en un término medio, pues tendríamos a Camera Raw. Recapitulando un poco, hemos dado como ganador de detalle Capture One, siendo muy similar al JPEG entregado por la cámara. En cuanto a ruido, hemos dicho que la reducción, el que mejor la hace es Luminar, no obstante habría que reajustar el filtro de reducción de ruido y reducirlo un poco, y que a nivel de conservación de detalles, el que mejor resultado entrega es Capture One. En sobreexposición también damos como vencedor a Capture One por recuperar las altas luces bastante mejor que Camera Raw y entregar un acabado un poco más natural que no el de Luminar. Luminar también lo hace bien, pero es un pelín menos natural. Y en cuanto a la subexposición, el que más recupera sombras es Luminar, a costa de crear ese halo entre la zona de sombras y la de luces. En un término medio está Camera Raw y Capture One es el que nos entrega un acabado más natural, pero la recuperación ha sido menos potente. Visto todo esto, amigos, ¿con cuál nos quedamos? Pues sinceramente con el que más rabia os dé o con el que más cómodos os encontréis trabajando. Ya hemos visto que unos destacan en una cosa, otros en otra, no hay realmente uno que despunte al 100% sobre el resto. Sí que es verdad, tenemos que hacer una pequeña observación, y es que el que más similar entrega el acabado con respecto al JPEG que te da la cámara viene a ser Capture One. Ya hemos visto, por otro lado, que en reducción de ruido puede no ser el mejor, en recuperación de sombras, que tanta fama le da, tampoco es el que más lo recupera. Sí que es verdad que entrega unos acabados más naturales tanto en recuperación de altas luces como en sombras, al menos para los RAW de Sony. Eso es lo que he podido apreciar hasta ahora y nada, seguiremos probando, seguiremos trabajando, y lo que os recomiendo es que lo probéis por vuestra cuenta. Abrir un RAW, abrirlo con distintas aplicaciones y hacer las pruebas que queráis. Pero aquí ya habéis visto los resultados. Nos vemos en otro vídeo más adelante. Un abrazo y buen fin de semana.